¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañen, están descansando en casita, están pasando un día en familia. Vamos a tenerles mucha información. ¿Cómo estás, Rafael García Villegas? Rafa, qué gusto. También hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos. En efecto, con un programa muy variado, porque para eso estamos, para llevar a ustedes lo mejor de la cultura y hacer en esta ocasión, gracias a la mirada y propuesta de un artista plástico, un viaje al pasado y celebrar la cultura olmeca. Efectivamente, Gilberto Aceves Navarro se inspira, entre otras cosas, en las grandes cabezas, en las cabezas colosales de esta cultura, para crear su más reciente trabajo. Y además la Compañía Nacional de Teatro nos da un empujoncito para llegar al cielo. Nos presenta cuáles son las instrucciones, y esto bajo la dirección de Benjamín Cano. Y además está en nuestro país la soprano estadounidense Nadine Sierra. Ella celebra con la Orquesta Sinfónica de Minería 40 años de vida de esta agrupación. Es la primera vez que está en nuestro país esta soprano, que es una gran promesa de la ópera. So for me, honestly, my goal is very simple. I just want to share something I'm very much passionate about and that I love so much with other people, because I can see that when I do this, I get joy back. And I love that. Bueno, comenzamos con algo que tiene que ver con tecnología. Y esto, bueno, pues ubicándonos en la edad de piedra de la era digital. Aquí el doctor Miguel José Yacamán nos ayuda a entender la revolución informática, que, bueno, pensamos que es las nuevas tecnologías, pero en realidad esto apenas está comenzando. Como parte de las actividades organizadas por el Consejo Consultivo de Ciencias, se celebran conferencias con los merecedores de los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión fue en el Centro Nacional de las Artes, donde el doctor Miguel José Yacamán impartió la plática Los materiales que usamos, de la piedra a la nanotecnología. La revolución informática que se está dando ahorita y que ya llegó más o menos a su nivel más alto, es el resultado del estudio de los materiales usando la mecánica cuántica, el descubrimiento de los semiconductores y sus propiedades. Y ahora lo que viene es mucho más profundo y más intenso, porque la nanotecnología se está juntando con la biotecnología y con la informática en algo que se le llama biología sintética. Eso significa el desarrollo de organismos que respondan a necesidades específicas. Los grupos científicos de las universidades del mundo trabajan en el desarrollo de esto. Eso es algo que resulta frustrante para científicos mexicanos porque, como dice el doctor Yacamán, en México hay muchas ideas, pero se quedan allí porque ningún gobernante o candidato presidencial habla de ciencia y tecnología. No es lo mismo crear 10,000 puestos de hamburguesas que una fábrica de semiconductores. Entonces, eso es lo que creo que, y ningún candidato lo ha dicho públicamente. Corea es el país que más gasta en ciencia y tecnología actualmente, mucho más que China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo que es triste es que en 1970, España, México y Corea del Sur estaban igualitos en todos los indicadores. Y ahora vea dónde están los coreanos y los españoles y dónde estamos nosotros, ¿no? Es decir, y que no hemos sabido explotar las capacidades. México arrastra desde hace 40 años deudas en ciencia y tecnología. Pese a ello, el doctor Yacamán celebra que haya un ciclo científico como este en donde ha participado. Que es muy importante que se reconozca la labor de los científicos mexicanos y lo que se hace en México, porque pues el país, si no desarrolla ciencia, no va a poder llegar al primer mundo, ¿no? Eso está muy claro. Países que no desarrollan ciencia se van a quedar atrasados, ¿no? Ciencia y tecnología que van de la mano, ¿no? Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Tenemos que ponernos al corriente antes de que el destino nos alcance, pero no solo en lo que a ciencia y tecnología respecta, sino también al arte, y nuevas propuestas artísticas han llegado a la Sala de Arte Público Siqueiros, entre hilos y urdimbres de algodón.
El arte es utilizado para denunciar los asesinatos de mujeres, pero también para decir que la sociedad machista las silencia y las oculta al designarles labores como el tejer. Todo esto está reflejado en Cuestión de Tiempo, pieza de Gina Arizpe. La pieza que estoy presentando aquí en la Sala de Arte Público Siqueiros es una de las piezas de un proyecto mayor que se llama Cultivo Social. Empecé a trabajar en él en el 2014 y me desplacé a Ciudad Juárez en busca de un elemento económico en crisis, que era el cultivo de algodón en aquella ciudad. En 1966 se abre la planta industrial en Ciudad Juárez. Con esto, la ciudad deja la agricultura para convertirse en una ciudad de maquilas. Los hombres que trabajaban en el campo se fueron y la migración fue de mujeres. Con el paso de los años, ocurrieron los asesinatos. En el 93 aparecen, digamos que se dan las primeras desapariciones de mujeres. Entre el 93 y el 95 empiezan a ya encontrar los cuerpos de estas mujeres que fueron, digamos, mutilados, torturados, asesinados y tirados. De principio los tiraban en los campos de algodón. Y ahí encontraron a las primeras muertas de Juárez. Y el proyecto, de alguna manera, hace alusión a cómo en algún momento, o sea, la palabra feminicidio apareció con el problema de Juárez. El algodón que se utiliza en la pieza es de la década de los 90. Las tejedoras harán el hilo para elaborar la urdimbre que cubrirá la ventana del museo y que impedirá ver a las tejedoras, tal como ocurre con las mujeres asesinadas que son olvidadas, invisibilizadas. Para mí hacer arte no nada más es hablar de los problemas del mismo arte. Para muchos artistas sí. Para mí el arte tiene la función de hablar el mundo en el que yo vivo y que si tengo la oportunidad de decir algo sobre lo que sucede a mi alrededor, pues voy a usar el espacio del arte para hacerlo. Además de la instalación de Gina Arizpe, la Sala de Arte Público Siqueiros está presentando Tapete Lúcido, en la cual dos artistas, a partir del acervo del espacio, han propuesto una intervención en el edificio. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto tiene que ver con grandes escultores en piedra que fue el pueblo olmeca y sus cabezas colosales. Esto está inspirando o inspiró ya al maestro Gilberto Aceves Navarro a crear su más reciente obra plástica. Vamos a ver de qué se trata. Dialogar con una monumental cabeza, comprender su pasado, su forma y su contexto. Después, decantar estos elementos hasta hacer una creación propia. Así son los 64 lienzos y esculturas que presenta Gilberto Aceves Navarro en la exposición Cabezas Olmecas, Caricia y Materia. Bueno, es una historia inventada de unos olmecas inventados y las cabezas olmecas pues, son inventadas. Todo esto es producto de la emoción que me produce ver los grandes monolitos originales, ¿no? Yo no las copio, hago otros originales. Todos son invención mía y no paro, ¿no? Produzco algunas cosas que se acercan de alguna manera al trópico, ¿no? El trópico lo envuelve a uno y no lo suelta. Entonces, esta envoltura de la que yo me quejo, pues los ayes que imito son, son mis cuadros, ¿no? Son estructuras bidimensionales y tridimensionales, coloridas y ciclópeas. Modos de pensar distintos, aunque dicen que la escultura y la pintura son lo mismo, no. Los resultados por lo menos son totalmente distintos. Ambos no son ajenos al tema. Ambos son invenciones mías, ambos son la historia del pueblo olmeca que yo me invento. No es un recurso fácil, es bastante difícil abundar en horizontales y no ser monótono, y no ser poco expresivo, al contrario, creo que son expresivos. La expresividad se aumenta con esta
esta tenacidad de la forma, ¿no? Cabezas Olmecas, Caricia y Materia ya es exhibida en 2 sedes, el Seminario de Cultura Mexicana y la Galería Lourdes Sosa. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, las culturas antiguas siguen inspirando y seguirán haciéndolo a los artistas contemporáneos. Y a las futuras generaciones, indiscutiblemente, para dar esta relectura estética del pasado. Y con esto nos vamos a una pausa, Laura. Muy rápidamente. Volvemos. Bueno, esto es algo que les habíamos anunciado justamente ayer, Rafa. Así es, veíamos, Huemans y tú tuvieron a bien, presentaron la primera parte de este recorrido que hizo Alberto Aranda y el equipo de Noticias 22 por el estado de Morelos, de manera particular por el exconvento de San Guillermo en Totolapan, Laura. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en torno a las investigaciones que se hacen para determinar cómo se debe reconstruir, rescatar este tesoro arquitectónico. Los decorados en el interior del claustro del convento de San Guillermo en Totolapan tienen una influencia morisca. En ellos veíamos alusiones a San Felipe Apóstol. Así también está la imagen de San Agustín, santo patrono de la orden. Pero sobre todo, destacaban elementos indígenas como un conejo, una serpiente y lagartijas. En las escaleras, los guardapolvos estaban decorados con una técnica francesa a base de plantillas. Muchas de estas pinturas mural se desplomaron con los sismos del 2017. El proyecto del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM consiste en la recuperación, sistematización, catalogación y registro de los fragmentos de pintura mural colapsados en los conventos de la Ruta del Volcán en las faldas del Popocatépetl. Esta ya es la tercera temporada de trabajo aquí en Totolapan y lo que hemos hecho es armar un taller provisional en el atrio de la iglesia, pensando que la estructura todavía está inestable, entonces pasamos el menor tiempo posible dentro de los monumentos y allá afuera tenemos mesas de trabajo donde se sigue todo un proceso metodológico de registro de los fragmentos, de organización de los fragmentos. De hecho, en términos de pintura mural es el más dañado de los 14. Después de los recorridos que nosotros hicimos, ubicamos este como la prioridad número 1 y seguida de Tlayacapan. Maestros y estudiantes de Historia del Arte, Historia, Arquitectura, posgrado en Rehabilitación Arquitectónica y posgrado en Artes Visuales arman rompecabezas de la pintura mural con la finalidad de volverlos a colocar en los muros cuando el inmueble sea recuperado. Bueno, lo que se hace en esta fase del trabajo es desplegar todos los fragmentos que tenemos. Ya se les hizo un registro fotográfico antes y ahora hacemos una tarea como de observar, de mirar con mucho cuidado. Se ve no solo la capa pictórica, se ve también el enlucido, se ven las distintas capas que podemos encontrar en estos fragmentos, para ver qué nos dicen. En este caso, tenemos muchos fragmentos aquí acomodados que ya se empezaron a ordenar, por ejemplo, tomando en cuenta el criterio del color que tienen aquí, que muestran ciertos patrones de líneas negras. Aquí la compañera ya trabajó este rompecabezas, entonces eso es lo que quisiéramos lograr. Armar una especie de rompecabezas que nos permita restituir esta pintura. O sea, bueno, se perdió muchísimo porque sabemos que de los temblores anteriores a pues es el que mayores daños ha tenido, pero también nos damos cuenta de lo importante que son las investigaciones previas y lo poco que se conoce, en especial este convento, a pesar de que es una de las primeras fundaciones de la región. Y entonces, pues como tampoco tenemos un control claro de qué es lo que había antes, de cuánto de lo que había antes y que veíamos en las fotografías habían sido intervenciones del siglo XX, cuánto sí tenía pintura del siglo XVI, no lo tenemos claro. Los trabajos que realiza el Laboratorio de Diagnóstico
de obras de arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM permitirá saber cómo se hicieron estos murales del siglo XVI. Seguramente eran tintes naturales, pigmentos naturales, ¿no? A base de carbón, a base, no lo sé si rojo de cochinilla. Es muy posible que haya ido cambiando porque también en un inicio las decoraciones eran mucho más sobrias y sencillas. Conforme pasan los siglos, se adecúan, ¿no? al uso del inmueble, del convento y al gusto de cierto momento. Lo que es posible que el color rojo que ustedes ven en estos fragmentos no lo haya tenido en un inicio, sino que nada más hayan sido los diseños en blanco y negro y que el color se le haya aplicado en épocas posteriores. Y lo que sí hemos estado viendo es que esta pintura tiene varias capas que corresponden a la original y a aplanados posteriores de los siglos posiblemente del 18, del 19 y del 20 hay mucho. Además de esto, de manera multidisciplinaria, se trabaja en la creación de manuales para poder atacar los problemas a futuro en recintos con estas características. Lo que sí vemos, a diferencia de todos estos daños previos, es que el sismo del 19 de septiembre generó muchas más afectaciones en términos arquitectónicos y estilísticos, ¿no? y artísticos que los sismos precedentes. Nunca habíamos visto un daño tan grande en los monumentos de esta época y creo que sí es muy importante pensar que no va a ser el único ni el último de los sismos que afectan la región, por lo tanto es muy importante tener planes de acción y planes de mantenimiento que estén vinculados justamente con la atención a los monumentos. Más allá de justamente una cuestión como más cuantitativa, es una cuestión más de la importancia de hacer una intervención correcta y adecuada, no importa el tiempo que se tome. O sea, aquí creo que ya es momento de que volvamos a pensar en qué es lo que se necesita y seamos capaces también de imaginar qué es lo que requieren todos estos monumentos para poder ser atendidos, no tanto en cuestiones de tiempo, pero sí en tanto cuál es el estado en el que queremos ver estos ejemplos de la ruta cultural. Noticias 22, Alberto Aranda. Una labor titánica, pero por supuesto debe continuar y sumemos esfuerzos para que se lleve a buen término. Y en otros temas, la Biblioteca de México se ilumina con un fascinante hallazgo. La muestra Hallazgo de Luz busca compartir el acervo, el inmueble y las actividades que realiza el Museo de la Luz a través de la muestra fotográfica. Estas imágenes fueron realizadas en el taller que imparte el recinto desde el 2010. Lo que fue a partir de estas sesiones de conocimiento de primera interacción se convirtió en una propuesta gráfica visual contundente con fuerza, muy bien acotada sobre la naturaleza de la luz y sobre estos contenidos. Surge de la apreciación, de la observación continua que hicimos en el museo durante varios años, aunque el proyecto en general se resuelve en 4 meses. Más de 200 imágenes fueron seleccionadas, de las cuales al final quedaron 60 fotografías que son presentadas en la Biblioteca de México. Es un proyecto que no está cerrado, que de hecho pensamos seguir trabajando en él y llevarlo al interior de la República, algunos foros que puedan tener museos de ciencia o no, a la comunidad en general, pero que podamos mostrar esta información tan apreciable para nosotros como fotógrafos, que es la luz y el concepto que solamente el museo toca de esta manera. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos con teatro. Bajo la dirección de Benjamín Can, la Compañía Nacional de Teatro nos ofrece una guía ética para llegar al cielo. ¿Será posible seguirla al pie de la letra? Vamos a ver. Es una mañana gris de esas de esta ciudad.
Instrucciones para ir al cielo es una puesta en escena basada en El Decálogo, una serie dramática polaca de 1989, dirigida por Krzysztof Kieslowski. Originalmente concebida para la televisión, la serie consta de 10 capítulos de 1 hora de duración cada uno, abordando uno de los 10 mandamientos de acuerdo a la tradición judeo-cristiana. Y de ahí partimos para hacer una adaptación a México, en el multifamiliar Miguel Alemán, un lugar que es como un muestreo de la Ciudad de México. En cada uno de los departamentos sucede otra historia y entonces esto acaba siendo un mosaico de historias, no en 10 horas, para que nadie se asuste, como las películas de Kieslowski, en 2 horas y media, donde contamos en cada uno de estos departamentos una historia que le sucede a una familia mexicana. Estas historias que son extraordinarias para quien le sucede, pero pues que en nuestro mundo realmente no parecen no afectar el mundo tal cual vivimos hoy en México, pienso yo. Un padre pierde a su hijo, una mujer no sabe si quiere perderlo, una mujer busca a un marido encontrado, una hija se enamora de su padre o él de ella. Alguien va a morir, pero alguien no. Alguien incluso va a matar. Alguien va a cantar. Alguien vende Biblias. Alguien se va a enamorar. Alguien va a mentir. ¿Se podría haber hecho la obra sin filtrarla por Kieslowski? Sí, se podría haber hecho, pero evitar a Kieslowski para tocar este tema es como entrar al teatro y tratar de evitar a Shakespeare. O sea, Kieslowski es un hombre profundo, sabio y contundente, y que habló de una sociedad en crisis, y nosotros estamos, obviamente, viviendo en una sociedad en crisis. Las reflexiones de Kieslowski son fundamentales, y yo pienso que hoy la gente que viene al teatro, la gente joven que no conoce las películas de Kieslowski, era importante rescatar estas afirmaciones metafóricas, contundentes de Kieslowski y utilizarlas. No todos, esta no es una historia totalmente adaptada a 100% de Kieslowski. Hay algunos mandamientos que nos va a decir Kieslowski hoy a nosotros de no robarás, por ejemplo, ¿no? En este país. La obra, que se estrena en el Teatro de las Artes, es una producción de la Compañía Nacional de Teatro. Es la primera vez que trabajo con la Compañía Nacional de Teatro y ha sido una experiencia realmente deliciosa. 18 actores, 2 niños y un músico en escena, 21 personas en escena, haciendo a cerca de 60 personajes. Estaremos un mes en esta primera temporada, del 20 de abril al 20 de mayo en el Teatro de las Artes, de miércoles a domingo. Instrucciones para ir al cielo, basada en los relatos de Kieslowski del Decálogo, un mosaico de cómo vivimos los habitantes de la Ciudad de México estos días. Ojalá vengan a verla, creo que les va a gustar. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues es una propuesta. Me interesa mucho la dirección de Benjamín Kahn. Creo que es muy bueno en teatro, en cine, en televisión, y bueno, sus piezas francamente siempre valen la pena. No, y la dramaturgia de Kieslowski, ahí está ya la mancuerna resuelta. Vamos mañana, Laura. No tenemos noticias ahora. De veras, vamos el fin de semana entonces. Por lo pronto, lo que sí nos vamos es a una brevísima pausa. Nos vemos. La periodista colombiana Margarita Solano Abadía considera que la migración forzada pues es algo de lo que se habla mucho y de lo que se sabe muy poco. Y por ello se ha dado la tarea de visibilizar las historias de solamente algunas de las muchas, de las 65 millones de personas que viven refugiadas. Esto nació porque en los últimos 15 años he estado cubriendo el tema de violencia y seguridad, y esto va ligado muchas veces a las travesías que tienen que hacer los migrantes. Ya me había tocado contar historias de migrantes en Centroamérica.
Margarita Solano ya había cubierto historias de migrantes, pero no de refugiados. En 2015, una productora de su país le pidió un documental sobre colombianos refugiados en México. En ese momento, la periodista se puso a trabajar sobre el tema y ese fue el germen de lo que hoy es el libro Sin Maletas, historias de refugiados desde el exilio. El refugiado es el que tiene que salir ya de su país porque su vida corre peligro, tiene un temor fundado de que puede morir, que lo pueden asesinar, que no puede estar allí y tiene que huir. De ahí salió la idea de Sin Maletas, que como su título lo dice, no es un viaje planeado como a todos nos gustan, de programar qué llevar, qué hacer, sino que de repente tienes que dejarlo todo. Estos son países en guerra, son países con gobiernos opresores, estamos hablando de regímenes autoritarios que no te permiten que puedas vivir, o sea, ya ni siquiera es una lucha y una batalla por la supervivencia. Este libro, que empezó como un proyecto multimedia financiado con los ahorros de Margarita Solano, reúne 10 historias del mismo número de periodistas sobre refugiados. Sigue siendo insuficiente para demostrar el drama que viven 65 millones de personas que hoy en día, según la ACNUR, están como refugiadas en el mundo. Las hemos escogido pensando en abarcar todo Iberoamérica. Y las hemos seleccionado según el ranking que ACNUR nos marca, como que en los últimos 30 años alguno de esos países ha estado en la lista como los más expulsores de refugiados. Noticias 22, Irma Gallo. Y 5 años después de ganar el certamen de letras hispánicas, Universidad de Sevilla, por su novela Cenizas, el escritor Damián Comas verá su obra ahora en la pantalla grande. La reedición de la novela Cenizas del escritor Damián Comas llega acompañada con la noticia de que dicha obra será llevada a la pantalla grande. En cuanto a la película, yo hice el guión, fue parte de mis condiciones. Creo que es muy importante porque suele suceder justo lo contrario, ¿no? Cuando se deja la interpretación de alguien más, de un guionista, lo que acaba sucediendo en la mayoría de los casos es que el escritor dice, esta no es mi historia. La historia inicia en el año de 1976 durante la dictadura argentina. Luego de una larga estadía en la cárcel, Julio, un preso político, es dejado en libertad. Los ideales que tanto defendió le han arruinado la vida. El lugar que alguna vez llamó hogar solo acentúa su desgracia. Su esposa está desaparecida, su hija también, de su hermano no se sabe nada. En esa época, la palabra desaparecido era sinónimo de muerto o encarcelado. Solo le queda huir y tratar de reconstruirse en otro país. Es una historia que para mí no deja de tener actualidad, es algo que siempre he defendido de Cenizas, que hablar de un conflicto político en América Latina de los años 70, pues desafortunadamente sigue siendo hablar hoy de América Latina. El castigo en este caso de los personajes pues viene por ser libres pensadores y cada vez es más complejo también, ¿no? Hay una parte de la novela que los acusa incluso o los cuestiona, más que acusarlos, cuestiona la ingenuidad de los personajes para transformar al mundo. Al igual que en la novela, el rodaje de la película iniciará en Argentina y culminará en Nueva York. Aunque ya se tiene director y elenco, Damián Comas prefiere esperar un poco más para revelar más detalles del proyecto cinematográfico. Noticias 22, Julio López. Este es el escenario. Cuba ha dicho adiós a la dinastía Castro tras casi 60 años al mando del país. En medio de este periodo de una transición, de una crisis importante, Julio Patán escarba en la memoria del pueblo cubano para contarnos cómo fue la vida en la isla sin Fidel Castro. Mi revolución cubana primera, digamos, fue la de la gente que viene de la izquierda en términos generales, ¿no? Sobre todo la izquierda latinoamericana, pero no nada más. Mis dos líneas familiares son exiliados españoles que llegaron escapando de Franco. Gente de izquierda, ¿no? Aunque el abuelo paterno de Julio Patán pertenecía al Partido Comunista y él creció con estas ideas de izquierda,
ha desarrollado una posición crítica a lo largo de los años con respecto a la Revolución cubana. Estamos sufriendo un proceso de decepción profunda, bastante pronto, en realidad, que alcanzó su tope, digamos, hace unos 10 años, ¿no? He cuestionado, digamos, mi vínculo con la izquierda en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que eso es el primer libro que publiqué en solitario, que es el libro que se llama Conspiraciones, sí, que es sobre teorías del complot y tiene mucho que ver con la extrema derecha, pero también con la extrema izquierda. Por eso, cuando se enteró de la muerte de Fidel Castro, Patán decidió ir a Cuba a tomarle el pulso a la isla, a la gente, para escribir una crónica. El resultado de ese viaje es Cuba sin Fidel, publicado por Planeta. Encontré la persistencia de Fidel Castro en muchas cosas. Fidel Castro ya había muerto, pero el destrozo que le hizo a la economía cubana sigue. El destrozo que hizo a la industria cubana sigue. El destrozo que hizo con el campo en Cuba sigue. Está también el enojo que ha producido Fidel Castro, ¿no? Creo que me da la impresión, después de hablar con muchos cubanos, digamos cubanos de a pie, por decirlo de alguna manera, me da la impresión de que en el corazón de ellos, muchos, hay mucho enojo. Noticias 22, Irma Gallo. Interesante la propuesta de Julio y con esta fuente directa, y aprovechamos esta recomendación literaria, Laura, para invitarlos a partir de hoy, martes, todos los martes por Canal 22 a las 10 de la noche a seguir la nueva serie de documentales que hemos preparado para ustedes bajo la dirección del documentalista Joaquín Guzmán. Efectivamente, justo ayer lo teníamos con nosotros y nos platicaba acerca de la serie de 7 piezas documentales que presenta Canal 22 los martes a las 10 de la noche, así que ahora prepárense muy bien, a lo mejor prepárense un mojito. Un daiquiri, por ejemplo. O un daiquiri. No un whisky, como dice Julio Patán. Un whisky, no, un mojito estaría excelente. Un daiquiri, Cuba por siempre. Una piña colada para los más light, ¿no? Puede ser hasta sin alcohol. Cuba, una esperanza que no debe morir, es el nombre del primer documental que se presenta ahora a las 10 de la noche por parte de Joaquín Guzmán Luna. Y además es muy interesante, pueden comprar y adquirir este libro que ya nos plantea Julio Patán. Que es una visión bien diferente, ¿eh? Una visión muy contrastante, pero también lo que platicabas ayer con los invitados, Laura, era precisamente eso, tanto con Joaquín como con Waldo, que es agregado de la Embajada de Cuba en México, para saber cómo se ha transformado, y decía algo muy importante, Waldo. Cuba es un país normal, no es cierto que es este paraíso que muchos pintan, ni tampoco esta terrible dictadura. No es el infierno tampoco. Y bueno, tenemos la visión de Julio, tenemos la visión de Joaquín Guzmán Luna, que yo creo que vale la pena contrastarlas y hacerse una idea mucho más abierta de lo que está ocurriendo allá y de la historia reciente de Cuba. Hoy a las 10 de la noche, Canal 22. Y en otra información, Rafael Aviña ha dedicado buena parte de su trayectoria a ampliar la mirada de la crítica cinematográfica. Uno de sus temas predilectos ha sido la representación de la criminalidad en la pantalla grande y el cine policíaco mexicano. El cine policíaco mexicano fue sin duda una de las expresiones más intensas, provocadoras y ambiciosas de su época, y aunque fue ignorada por décadas, aportó notables realizadores y artesanos fílmicos, así como actores, actrices, escenógrafos, músicos, fotógrafos e iluminadores. Así lo constata el crítico e investigador Rafael Aviña en su más reciente publicación, Mex Noir. La narración, o sea, esto tiene que ver con la manera de contar las historias, pues que eran esencialmente trágicas, dramáticas y románticas, en donde los personajes están obsesionados con el pasado. O sea, el pasado es un elemento esencial para los personajes del noir, ¿no? Y de ahí los flashbacks. Ahora, en México, más allá de que muchas de estas películas mexicanas, que al igual que en el noir, fueron películas policíacas de bajo presupuesto, que en su momento no tuvieron mucha repercusión y que al igual que con el noir estadounidense, fueron rescatadas a través del tiempo, que ahora son obras de culto,
como las películas de Gabaldón, como las películas de Galindo. Publicado por la Cineteca Nacional, Mex Noir es una revisión de la filmografía mexicana alrededor del género policíaco, planteado en similitud con el cine negro estadounidense. Es un diseño pues, de una diseñadora muy joven, Gisela Saunier. También ahí David Guerrero, que fue el encargado de editar también el libro. Hicieron un trabajo muy bonito. Todo esto que dices, por ejemplo, esta malla que tú ves en la segunda y tercera de forros, esto está sacado del vestido de María Félix, de la diosa arrodillada, por ejemplo. Esto de lo de las pistolas, bueno, originalmente era otro tipo de revólver, yo les decía, es que ese revólver es más como de Western, y Gisela me saca la foto de La Noche Avanza, me dice, es que de aquí la saqué, le dije, bueno, pero yo creo que las Smith & Wesson, las Colt, todo este tipo de pistolas, pues iban más de acorde al cine policíaco, ¿no? Pero realmente fue un diseño muy bonito. El libro, de gran valor estético y documental, se encuentra a la venta en la Cineteca Nacional, donde también se pueden adquirir muchos objetos de memorabilia. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues una buena recopilación de un tema presente en la cinematografía. Se antoja de verdad tener este libro y de inmediato viene a la mente las adaptaciones que se han hecho de El complot mongol, por ejemplo, de otro gran autor también de gran nombre, así como Rafael Aviña, pero este de nombre Rafael y de apellido Bernal. Efectivamente. Vamos a una pausa, Laura. Bueno, vamos a la pausa, regresamos porque las reinas chulas están de fiesta. Enseguida les decimos por qué. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y ahora les platicamos que Marisol, Ana Francis, Cecilia y Nora celebran 20 años de ser las reinas del cabaret en México, pero no solo cualquier tipo de reina, sino las reinas más chulas. Debiera de reconocer en última instancia que tenía razón. El señor Allende le dijo que no fueran a la batalla de Puente Calderón, que la verdad sí estuvo bien gacha, ¿eh? Integrada en 1998 por Marisol Gacé, Cecilia Sotres, Ana Francis Moore y Nora Huerta, surge la compañía de cabaret mexicano Las Reinas Chulas. Nos hemos conformado a partir de una organización horizontal. Las decisiones las tomamos entre las cuatro y por consenso, es decir, si una no está de acuerdo, hasta que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? En fin, lo cual tiene sus complejidades, pero la verdad es que creo que ha estado muy bien. Después de 20 años, ahora sí creo que te puedo decir que parece que no ha sido una mala decisión, ¿no? Actrices profesionales egresadas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y del Foro de Teatro Contemporáneo de Ludwig Margules. Son creadoras, gestoras y promotoras del cabaret. Cabaret muy permeado por lo teatral. Muy permeado por lo teatral y muy permeado por lo académico. Es decir, ahora sí que sea como sea, somos 4 mujeres de la Ciudad de México, es decir, mujeres urbanas, blancas y estudiadas, pues, ¿no? Que fuimos a la universidad. Entonces, pues eso determina mucho quién somos, determina por supuesto una serie de privilegios, pero también determina me parece que una buena conciencia de esos privilegios y un aprovechar con el asunto. Somos actrices, feministas, activistas, artivistas, empresarias, directoras, escritoras, guionistas, dramaturgas, mamás, tías y hermanas. Durante 20 años en sus espectáculos han utilizado la sátira, la farsa y la música para hacer crítica social desde el humor, logrando con su trabajo una manera de disidencia y reflexión sobre temas de actualidad. A veces siento que los primeros 5 años fueron como de, ¿sabes? Como de empujar para arriba, de entender qué estaba pasando. Los siguientes 10 años fueron de trabajar, construir, trabajar. Y los últimos 5 años han empezado a ser como de cosechar por un lado y por otro lado pensar y reflexionar y entender qué ha pasado en estos 20 años con la propia compañía, con nuestra carrera, con nuestras carreras personales y con el movimiento de cabaret en México. Las Reinas Chulas son el epicentro de un movimiento de artistas escénicos que dedican buena parte de su quehacer al activismo. No es nada fácil, hay pocas compañías en México que duran tanto con las mismas personas, ¿no? Generalmente las compañías son un membrete que van cambiando de personas
o son autoría de un líder o de una líder, ¿no? Y va cambiando el resto del personal. Han realizado más de 60 espectáculos de cabaret originales, escritos, dirigidos, actuados y producidos por las mismas activistas y cabareteras desde hace 20 años. El tiempo subjuntivo no existe. El hubiera es el tiempo de los fracasados. Las mismas 4 personas que empezamos hace 20 años, pero sin duda ya somos otras personas, ¿no? Nos ha cambiado la vida, el cabaret, la compañía, el espacio del vicio. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Pues muchas felicidades por estas primeras 2 décadas a las reinas chulas, que se siga expandiendo esta manera tan peculiar de abordar la realidad nacional con este sentido del humor. Y bueno, Tony Camargo es considerado, es una leyenda viviente de la música tropical mexicana. En el contexto de su cumpleaños número 92 fue homenajeado en la ciudad que hace 4 décadas eligió como su casa, que es Mérida, Yucatán. A sus 92 años, la ciudad de Mérida no olvida a Tony Camargo, menos la comunidad cultural, encabezada por Miguel Izama Peix, el director artístico Carlos Tello, acompañado por la agrupación Voces Sin Fronteras, contando con el apoyo del Museo de la Canción Yucateca, sede del homenaje, el cual reconoció la labor de 75 años de la trayectoria del cantante, quien agradeció las muestras de cariño de la sociedad yucateca y nos concedió una exclusiva para Canal 22. Donde me han querido también, me lo han demostrado. Pero aquí a través de 30 años que la gente me siga queriendo, que me siga escuchando, pues es un agradecimiento muy profundo y muy de corazón. A todos ustedes que me hacen el favor de comunicarme con el público. Artista nato que inició desde muy temprana edad en el mundo del espectáculo, ayudando a recoger los boletos, taquillero y a las labores del aseo en el Cine Rivoli de la colonia Santa María la Ribera, que administraban sus padres. Recuerda con nostalgia esa época. Entonces me subía yo, me empezaba a poner a barrer, pero veía yo el teatro lleno de gente. Y me ponía yo a cantar y sentía que me aplaudían. Y que viva Tony, y que suave, y que su papá Manuel, y que su mamá Lupita, y todos mis hermanitos. Yo sentía muy a gusto y entonces tenías que aprender de todo. Yo, por ejemplo, en los conjuntos tropicales, pues cantaba boleros y guaraches, rumbas. Y tenía mis compañeros que les decían soneros, porque formaban un conjunto, una sonora, pues. Eso de sonora se vinieron después de la Matancera. Tal vez no sea la calidad, pero sí es el corazón y el alma para el señor Tony Camargo. Un aplauso para Tony Camargo. La memoria colectiva de nuestra sociedad ha logrado resguardar en varias generaciones de mexicanos un tema musical por el cual lo recordamos cada fin de año, grabado en 1953, El Año Viejo, del compositor colombiano Crescencio Salcedo, tema clásico de la música tropical que ha recorrido fuera y dentro de nuestro país. Por eso y por mucho más, no olvidamos a Tony Camargo en sus 92 años de vida. Para Noticias 22, desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en la cámara Roberto Martínez y en la producción Sergio Verdugo. ¡Gózalo que canto, gózalo! Sorprendente la lucidez a los 92 años de Tony Camargo. Y para celebrar 40 años de existencia, la Orquesta Sinfónica de Minería invitó por primera vez a nuestro país a una de las voces más prometedoras de la ópera mundial. Ella es Nadine Sierra. La soprano estadounidense Nadine Sierra es considerada por parte de la crítica una de las promesas jóvenes que podría ocupar los más importantes escenarios operísticos del mundo. Ella
debuta en México con un concierto especial por los 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, con un programa integrado por obras de Gounod, Mozart, Verdi, Donizetti, Falla y Puccini, entre otros. Definitely bel canto. I love Italian opera, especially by composers like Donizetti, early Verdi, Bellini. This for me just somehow works. I can read the music, understand it quite well with my voice, and with the help of my teachers, of course, and my family, I don't know, I somehow am able to acquire it and do a good job. At least this is what people say, so I hope it's true. Nadine Sierra estudia desde los 6 años, pero fue a los 10 donde asegura se enamoró de la ópera. Sus raíces latinas procedentes de Portugal, Puerto Rico e Italia lleva sus filias más allá del bel canto. But I also really love to perform any kind of Latin music, especially Brazilian or Portuguese folk music, because my mother comes from Lisboa. And I just find this music very, very beautiful. And maybe I have some sort of spiritual connection to it only because of my mother. I love fado, but I also love any music by Villa-Lobos. I think it's so beautiful, yes. Especially his Baquianas Brasileiras. Number 5 is one of my favorites. And another one that was given to me when I was quite young called Melodia Sentimental. Pese a ser considerada una de las cantantes jóvenes con mejor presencia en el escenario, es también una promesa para la ópera. A Sierra no le importan tanto las expectativas que tienen otras personas sobre su carrera. Ella dice que el único peso que siente en el escenario es el de poder compartir con la gente su felicidad por cantar. I know that people from my generation and generations before me, there is sort of this issue of bringing them to opera because they already have this feeling that opera is for a certain kind of person. And I guess my goal in creating these concerts, in being part of this art form at my age, is to defeat this stigma. I want to get rid of it. Nadine Sierra dice que su modelo a seguir es la casi perfección que tuvo para ella una cantante como la italiana Mirella Freni, pero también sabe que eso depende no solo de su empeño, sino de cómo vaya evolucionando su voz. The question I've always had is, well, why? What can someone do who is important? What can they do for other people? Being famous, it's a responsibility, I think. And if you want that kind of responsibility, you have to understand it comes with certain consequences. So for me, honestly, my goal is very simple. I just want to share something I'm very much passionate about and that I love so much with other people, because I can see that when I do this, I get joy back. And I love that. Nadine Sierra se presenta en la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería el próximo miércoles en un único concierto. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Entrevista en la nota se alcanzó a escuchar un poquito de la voz de Nadine Sierra, pero hizo falta más, ¿no? Pues nos vamos a despedir con esto para mañana escucharla en vivo allá en la Sala de Nezahualcóyotl, celebrando también los 40 años de la Sinfónica de Minería. Gracias por el favor de su atención. Laura, la cita está hecha para mañana. Muchas gracias. Buenas noches, Rafa. Muy buenas noches.